La primera fotocopiadora comercial, la Xerox 914, se sobrecalentaba tanto que venía con su propio extintor. Moverse en la frontera tecnológica puede aumentar explosivamente la productividad, sí, pero trabajar con herramientas de punta es siempre delicado. Para irse a la segura, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Para inicios del siglo XIX, tras ya 3 siglos de colonialismo español, el esquema padecía achaques de vejez. Las restricciones económicas, el autoritarismo de los gobernantes y los beneficios de los que gozaban los peninsulares por sobre los criollos venían desde hacía rato acumulando presión. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa tampoco habían pasado desapercibidas a ojos de las élites americanas. En 1808, la invasión napoleónica acabó con la destitución de Fernando VII, quien, 48 días antes, le había arrebatado la corona a su padre al calor de una revuelta popular. Según cual sea su inclinación política, lo podrá recordar como el deseado o el rey felón. Lo de deseado es debido al clamor del pueblo por su retorno y no, como alguna pillina podría pensar, por su descomunal pene. Porque, en efecto, padecía de hipertrofia genital. El escritor Prosper Mérimée informó a Stendhal que el miembro de su majestad era tan gordo como el puño en su extremidad, además tan largo como un taco de billar. Para no lacerar a su cuarta esposa con un órgano que más que instrumento amatorio parecía arma blanca, durante el acto anteponía una almohadilla perforada al centro de 3 o 4 centímetros de espesor. Tras su muerte, la viuda no extrañó mucho aquel portento y transcurridos apenas 3 meses se casó bajo cuerda con un guapetón de su guardia de corps. Imposible mantener el secreto y el populacho se refería a él como Fernando VIII. José Bonaparte, hermano del Torbellino Corso, usurpó el trono español. Las élites criollas decidieron actuar con el objetivo de preservar la autonomía del Imperio francés. A través de cabildos abiertos, una fórmula antiquísima empleada ante emergencias, los criollos instauraron o intentaron instaurar juntas de gobierno locales fieles a Fernando, a quien por ahora reconocían como legítimo soberano, pero no al gobierno en Madrid. Los primeros en tirarse a la piscina fueron los cubanos, a menos de 3 meses de la abdicación de El Deseado. No encontraron suficiente apoyo y tuvieron que echar pie atrás. Así que la colonia española, que actuó antes que todas las otras, terminaría siendo la penúltima en independizarse, tan tarde como 1902, solo por delante de Filipinas. Otras juntas de importancia siguieron, en orden cronológico, en Ciudad de México, Montevideo, Sucre, La Paz, Quito, Caracas, Cartagena, Buenos Aires, Mendoza, Cali, Bogotá y Santiago. Los asistentes a esas juntas interpretaban las leyes de India en el sentido de que las colonias eran posesión de el rey de España, no de España. Solo habría que galletear mientras el rey estuviese knockout. La fidelidad al monarca quedaba por lo general estampada en las actas. La de Santiago reza: todos los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta, instalada así en nombre del señor don Fernando VII, a quien estará siempre sujeta.
y la junta cerró con un sonoro ¡Viva el rey! ¡Viva! El monarca era mucho más que solo una figura política. Los súbditos sentían en su mayoría una relación casi filial, fruto de la crianza y tradiciones de toda una vida. No era fácil cortar de plano. De modo que, cada año en Hispanoamérica, conmemoramos con feriados y parrillas asambleas cuyas finalidades ostensibles eran la de reafirmar la fidelidad a un fenómeno de la anatomía que en su perra vida había pisado nuestros países. Quiero una parrillada y 5 empanaditas de pino. ¿Quiere algo para tomar? Sí, una jarra de chicha. Vale, en total serían 125 lucas. ¿Qué? Está hueviando, ¿cierto? No. Al comienzo, las nuevas administraciones se entendían a sí mismas como órganos transitorios, a la espera de que el retorno del rey retrotrajese todo a la normalidad. Jefe, tranqui, que aquí le cuidamos el boliche mientras lo tienen en cana. Pero admitamos que cuando tu soberano ya ni siquiera es soberano de sí mismo, hay incentivos para emanciparse. El horno colonial ya no estaba para bollos y en forma paulatina las ideas liberales y republicanas fueron abriendo el apetito de cortar el cordón umbilical. Partamos allá arriba en el Virreinato de Nueva España, donde fueron religiosos quienes tomaron la iniciativa. El primer grito de independencia de Centroamérica, en San Salvador, fue liderado por un laico y 4 sacerdotes, 3 de ellos hermanos, Manuel, Vicente y Nicolás Aguilar, de quienes cualquiera diría los criaron con hostias de colación. Depusieron a las autoridades coloniales y nombraron a sus propios dirigentes, pero el respaldo no se extendió territorialmente y San Salvador quedó aislada. El viejo orden fue restaurado sin derramar mucha sangre. En México, núcleo del virreinato, uno de los primeros en ponerse las pilas fue el sacerdote Miguel Hidalgo. Hacía tiempo que venía transformando su púlpito en trinchera, acatando mediante el uso de la palabra la exhortación del Papa Pío VII a liberar a la Iglesia de las manos de Napoleón, a quien describía como oscuro, extranjero, feto de un delito. Todo comenzó con su célebre grito de dolores, así llamado no porque nos encontremos medio siglo antes de la anestesia, sino por la localidad donde fue proferido. Hidalgo tañó la campana y alentó a quienes llegaron a alzarse en armas contra el gobierno español. Claro que intercaló por ahí un ¡Viva Fernando VII! para confundir al algoritmo. Ya sabe, el disclaimer legal de la época. Por prematuro que sea, este es el hito que los mexicanos han escogido para celebrar anualmente su independencia. El cura Hidalgo dirigió la primera fase del movimiento independentista. Reunió a cerca de 90.000 hombres especialmente ensañados contra las élites criollas y los peninsulares, y a la marcha. Tras una serie de derrotas, el clérigo fue capturado, juzgado y condenado a un encuentro exprés con el jefe allá arriba. Lo vistieron con alzacuello, sotana y ornamentos como si fuese a celebrar misa. Una vez de rodillas, lo degradaron de su rango sacerdotal y con un cuchillo le rasparon las manos y las yemas de los dedos en señal del despojo del derecho a consagrar la hostia. Luego le cortaron el pelo y lo fusilaron. El liderazgo circuló hacia otro sacerdote más, José María Morelos y Pavón. Convocó a las provincias independentistas a conformar un congreso y la legislatura proclamó la escisión de la madre patria. Nueva España, que iba desde allá arriba en Oregón hasta Costa Rica, adoptó el nombre de América Septentrional. Al poco andar lo cambiaron por México. De modo que Nuevo México, fundado en 1598, es 2 siglos más antiguo que México.
El padre Morelos logró capturar la mayor parte del sur del país y algo del centro, en el estado que hoy lo honra con su nombre, pero a la postre fue apresado, juzgado por la Inquisición y fusilado. El movimiento se redujo a guerras de guerrillas con unos pocos núcleos rebeldes, en particular en la Sierra Madre del Sur y Veracruz. En Estados Unidos veían estos desbarajustes con escepticismo. John Adams comentó que establecer democracias en los andurriales hispanoamericanos era tan risible como hacerlo entre aves, bestias y peces. Mea culpa, mea máxima culpa. Jefferson creía que los siglos de catolicismo habían encadenado las mentes de los súbditos de España y los había transformado en niños ignorantes. Lo cierto es que varias de esas mentes encadenadas abolirían la esclavitud, mientras los iluminados de Jefferson y Madison seguían tratando seres humanos como mercancía en sus plantaciones personales. Bien, bajemos ahora unos cuantos grados de latitud hasta Caracas. Tras celebrar, la Junta enviaron una misión diplomática a Londres para solicitar apoyo británico a esta nueva entidad política organizada en nombre de Fernando VII. El plan se fundaba en la circunstancia de que ahora los imperios británico y español estaban aliados en contra de la amenaza napoleónica común. Al mando de la comitiva iba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco, un hombre para quien el estatus del arreglín político de ese instante, en caso alguno, podría ser considerado suficiente. Mucho antes de que Napoleón ablandara el terreno, había jurado ante Dios en el Monte Sacro, una de las colinas romanas, no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma mientras las cadenas españolas lastraran América. Tenía apenas 22, edad en la que uno como mucho jura no volver a tomar antes del finde. Era un tipo ilustrado, capaz de citar a Julio César en latín o a Rousseau en francés, en parte gracias a que tuvo a Andrés Bello como profesor particular, un intelectual que ahora viajaba junto con él. Bello, siempre el cerebro incansable, había aprendido inglés en forma autodidacta y venía de perilla para esta misión. Una vez en Londres, Bolívar se reunió con Francisco de Miranda, un militar e intelectual venezolano hoy apodado el primer hispano universal, que había cuchareado tanto en la Guerra de Independencia estadounidense como en la Revolución Francesa. Era el gran motor de la Logia de los Caballeros Racionales, una agrupación secreta empecinada en desembarazar a las naciones americanas de la tutela europea. 5 años antes ya lo había intentado en Venezuela, en parte influenciado por las apasionadas insistencias de Bolívar. Decidió regresar. Quien fuera persona non grata por su conato golpista encontraba ahora un ambiente muchísimo más acogedor a movidas sediciosas. Formó la Sociedad Patriótica, una asociación modelada a partir del Club Jacobino, poblada por individuos con ideas afines, y comenzó a agitar por el premio mayor. Y así ocurrió en julio de 1812 con la Declaración de Independencia y la conformación de un triunvirato, aunque claro, varias provincias permanecieron realistas. De modo que a las armas, mi alma. En plena pugna sobrevino el devastador sismo de Jueves Santo, sindicado por creyentes como cruda manifestación de justicia divina. Dios, por lo visto, manifestaba su ira ante la rebelión contra el imperio que había traído la fe verdadera a América.
El arzobispo de Caracas habló de espantoso pero bien merecido terremoto. Más encima, la Junta se había conformado también un Jueves Santo 2 años atrás, y eso tiraba mucho más pinta de intervención de la divina providencia que de mera coincidencia. Pero Bolívar no se amilanó. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. La naturaleza acusó ofensa y respondió con una tremenda réplica 8 días después. Quizás 1/5 de los caraqueños falleció. Muchos patriotas, incluidos miembros del ejército republicano, desertaron o conspiraron en secreto contra la República. Algunas provincias se negaron a enviar refuerzos a Caracas y otras cambiaron de bando. El triunvirato cedió la batuta a Miranda, quien asumió poderes dictatoriales, pero no fue mucho lo que pudo hacer. 4 meses después del terremoto firmó la capitulación. Bolívar interpretó la decisión de Miranda como traición y lo arrestó con el plan de fusilarlo. En definitiva, ante la intervención de otros compañeros de armas, decidió entregarlo a los españoles. El padre intelectual del movimiento por librarse de España pasó el resto de su vida en sus calabozos. Al mismo tiempo que esto ocurría en Venezuela, un contingente anglo-portugués penetró España desde el oeste. Si bien los franceses contraatacaron, la catastrófica campaña en Rusia los llevó a retirar tropas y José Bonaparte acabó expulsado. Napoleón se vio compelido a reconocer al hombre de la gran longaniza como rey de España, con todos los territorios pre-catástrofe. El monarca restableció el absolutismo que tan cómodo le resultaba y se mostró resuelto a enderezar a aquellas colonias entusiasmadas más de la cuenta en su ausencia. El mejor dotado de los Borbones encontraría un formidable rival en Bolívar. Don Simón convocó a un esfuerzo revolucionario unido y recibió apoyo de criollos contrariados por su estatus de ciudadanos clase B, de una fracción de los indígenas y de un escocés con más personalidad que toda Escocia, bautizado con el rítmico nombre de Gregor MacGregor. Se convirtió en general patriota, en marido de una prima de Bolívar y en disparatado estafador. Convenció a cientos de compatriotas de invertir plata y pagar un pasaje al supuestamente próspero Pollais, Honduras, de donde él decía ser cacique. Los cerca de 250 colonos escoceses encontraron solo jungla virgen. Bien, tras la llamada Campaña Admirable, Bolívar consiguió emancipar el occidente de Venezuela y en agosto de 1813 entró en Caracas. Lo nombraron libertador y adoptó el puesto de dictador. Sin embargo, la mayoría seguía siendo aversa a todo este lío y anhelaba la tranquilidad previa, caldo para el estallido de una cruenta guerra civil. El año siguiente, los realistas, en alianza con los llaneros, pusieron fin a la Segunda República. Bolívar zafó y logró sitiar Cartagena, pero no consiguió unificar a las fuerzas revolucionarias y tuvo que huir. En el exilio en Jamaica, dedicó sus energías a obtener apoyo británico y a delinear su visión. Una Latinoamérica hermanada desde México hasta Cabo de Hornos. Menos música denota su propuesta de sistema político para Venezuela, que incluía Cámara Alta hereditaria y un presidente vitalicio. Mientras Bolívar la revolvía en el norte del subcontinente, su dupla atómica lo hacía en el sur. Si a los niños de 11 hoy con suerte los dejan cruzar la calle, José de San Martín ingresaba como cadete al regimiento de Murcia. A los 15 fue ascendido a subteniente segundo por sus acciones frente a los franceses.
Tras los revoltijos políticos de 1810 en Buenos Aires, decidió renunciar a su carrera militar y regresar a sus pagos, no sin antes una escala en Londres para codearse con las mentes de Miranda, Bello y compañía. En 1812 se puso a disposición de la causa independentista de las Provincias Unidas del Río de la Plata, autodeclarada sucesora política del virreinato homónimo. Fundó además una filial de la Logia de los Caballeros Racionales, inspirada en las logias masónicas de Cádiz y Londres, que aglutinó a revolucionarios argentinos y chilenos animados por los principios del liberalismo. Pasó a la historia como Logia Lautaro, por aquel lonco mapuche empecinado en hacerles la vida imposible a los conquistadores del siglo XVI. San Martín se lució combatiendo al imperio que hasta ayer defendía y, tras 2 años, asumió la jefatura del Ejército del Norte, el cuerpo comisionado con liberar Alto Perú, hoy Bolivia. Reemplazaba en el puesto a Manuel Belgrano, quien venía de 2 duras derrotas y de haber fallado además en su intento por mantener a Paraguay, una de las intendencias del virreinato, dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los paraguayos vencieron a Belgrano en 2 batallas y luego no se complicaron la vida con el estorbo ese de la democracia. Nombraron a José Gaspar Rodríguez de Francia como dictador supremo. Caray Guazú lo llamaban, gran señor en guaraní. Dictaminó que en adelante los peninsulares no podrían contraer matrimonio con sus paisanos, sino solo con indígenas, mestizos o afroamericanos, de manera de limitar su poder y reducir las tensiones raciales. Mire, yo sé que esto de dictador supremo suena mal, pero no se preocupe que solo duró hasta 1816. De ahí en adelante el doctor Francia detentaría el mucho más tranquilizador rol de dictador perpetuo de la República. No lo soltó hasta su muerte en 1840. Volvamos con San Martín, que, como jefe del Ejército Norte, dio forma a su Plan Continental. La Intendencia de Buenos Aires, un amplio territorio que conformaba el núcleo demográfico del desaparecido virreinato, no perdió el vuelo desde el despegue de 1810 y los realistas nunca más recuperaron su autoridad ahí. Formidable, razonó San Martín, pero el éxito local no bastaba. El triunfo duradero solo era posible mediante la eliminación de todos los núcleos realistas americanos. Dejó la jefatura tras apenas 3 meses y en breve asumió como gobernador de Cuyo, con capital en Mendoza. En tal posición, puso en marcha su proyecto de gran escala, un ejército para liberar Chile. Logró sumar 5.200 hombres. Cerca del 70% eran argentinos y la mayoría de los restantes chilenos comandados por el colorín Bernardo O'Higgins, hijo de un irlandés llegado a Sudamérica en calidad de dibujante. Se habían refugiado en Mendoza luego de que su primer intento por independizarse acabara en una huida desesperada a través de la cordillera. Había también franceses, cesantes tras la derrota de Napoleón. En julio de 1816, mientras ese contingente amojonaba en Mendoza, el Congreso de Tucumán formalizó la ruptura de los vínculos de dependencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. En castellano, la Declaración de Independencia de Argentina. San Martín firmó un pacto de libre tránsito con caciques al sur de Mendoza para inducir a los realistas a sospechar que penetrarían por allí. En lugar de eso, el contingente se dividió en 6 columnas que atravesarían la cordillera por 6 pasos diferentes y tomarían varias ciudades a la vez. La principal, comandada por San Martín, treparía cerca de Mendoza. La de más al norte
recorrería el portezuelo que posiblemente siguió Diego de Almagro 3 siglos antes. La Gran Marcha Andina acaeció a inicios de 1817. Esos 5.200 hombres no llevaban más que 900 tiros y 600 granadas. El déficit habría que suplirlo a bayoneta calada. El generalísimo viajaba a menudo en camilla, consecuencia de su reuma y úlceras crónicas, y le tocó el collado más alto, a 4.476 metros. Este franqueo andino hace parecer el cruce napoleónico de los Alpes un paseo con queso brie. Lugareños al norte de Santiago prepararon un agasajo de bienvenida. No está claro si por temor a que se tratase de una emboscada o por apuro, pero el caso es que los militares decidieron obviarlo. Los frustrados anfitriones habrán comido lumami por quién sabe cuánto, y el catering de vino en toponimia, porque hoy esa localidad se llama Cariño Botado. El primer choque fue en Chacabuco, a un par de decenas de kilómetros de Santiago. Los realistas, una mayoría de chilotes y valdivianos, llegaron a Matacaballo desde el paso sureño donde creían que ocurriría el cruce andino, y fueron masacrados. En vista de la adversidad, las autoridades realistas se las emplumaron hacia la costa con la intención de huir a Lima. En lugar de perseguirlos, San Martín privilegió marchar hacia la ciudad. El cabildo le ofreció al argentino el puesto de director supremo, pero él estaba harto más interesado en proseguir hacia el zarpazo definitivo en Lima. Igual tomó decisiones ejecutivas sin cargo formal. Citó a un sacerdote realista de apellido Zapata que predicaba que el invasor no merecía nombre de santo y que se debía hablar de Martín a secas. Le ordenó abreviar su apellido y en adelante firmar como Padre Pata. El argentino propuso a su cumpita O'Higgins como director supremo y el cabildo aceptó. Al menos por el momento, porque San Martín acariciaba la idea de instalar monarquías constitucionales. Concordaba con el plan de Juan Martín de Pueyrredón de asignar a Chile un príncipe británico, y hubo negociaciones con un enviado especial del duque de Richelieu para coronar a un príncipe francés en Buenos Aires. Los realistas reaccionaron y vapulearon a los patriotas en cancha rayada. El pánico cundió entre quienes ya se creían liberados del imperio. Algunos aplicaron por segunda vez patitas para que te quiero y fletaron a Mendoza. En Santiago, un cabildo abierto nominó directores supremos interinos hasta el retorno de O'Higgins, si acaso no había muerto en cancha rayada como se rumoreaba. Uno de ellos, el ex guerrillero Manuel Rodríguez, prohibió huir allende los Andes. Aún tenemos patria, ciudadanos. El tímido, el cobarde, que huya. Pero los hombres de corazón deben quedarse, organizarse y tentar la resistencia. Rodríguez formó un contingente de lo más variopinto que, aseguraban, sacrificaría la vida antes que la patria. Por eso lo llamaron húsares de la muerte. Una de las dos tropas era comandada por Ramón Allende, bisabuelo del 28º presidente de Chile. El año siguiente, los realistas perdieron en forma definitiva el centro de Chile en la batalla del Maipo, o de Maipú, como instalaron los cronistas argentinos, acostumbrados a la terminación U aguda, así como en Paysandú. O'Higgins, vivo, patillas y todo, pero patuleco a causa de cancha rayada, no participó de la acción y llegó al cierre a abrazar a San Martín. Bolívar veía con desbordante optimismo el devenir de esta nueva república. Si alguna permanece largo tiempo en América, me inclino a pensar que será la chilena. Jamás se ha extinguido allí el espíritu de libertad.
Los vicios de la Europa y del Asia llegarán tarde o nunca a corromper las costumbres de aquel extremo del universo. Su territorio es limitado, estará siempre fuera del contacto inficionado del resto de los hombres, no alterará sus leyes, usos y prácticas. A continuación, confirmamos que no conoció los comentarios de Twitter. Preservará su uniformidad en opiniones políticas y religiosas. Hablando de Bolívar, ¿en qué estaba? Para eso, aguáitese al próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo, Mario Hitchfeld y Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.